Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Vamos a hacer este ejercicio que lo que pide es calcular utilizando el teorema de Green donde C se considera positivamente orientada. Primero tenemos que refrescar un poco las nociones, ¿sí?, de qué se trata el teorema de Green y básicamente cuándo se aplica, ¿no? Entonces, abajo vamos a dejar en la descripción del video un resumen de fórmulas, ¿sí?, donde van a poder encontrar todo lo que tiene que ver con las integrales de trabajo. El teorema de Green es un teorema usado especialmente para atajos en calcular las integrales de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces eso sería un poco el principio activo con el cual vamos a estar trabajando nosotros de ahora en más. Supónganse que ustedes están en el plano, ¿sí? Vamos a dibujar acá un plano como referencia, ¿sí?, X, y tienen que calcular el trabajo, ¿sí?, sobre una curva, vamos a llamarle C, por ejemplo, con una forma determinada cerrada, ¿sí?, una curva que es cerrada. Entonces lo que va a ocurrir es que al momento de calcular el trabajo, si esa curva nosotros la orientamos en el sentido antihorario, eso es lo que quiere decir positivamente orientada, ¿okay?, todo sale de la misma convención de signos. Orientándola positivamente, nosotros lo que vamos a tener es que hay un atajo para calcular este tipo de integrales de trabajo. Entonces, la curva es esta, la región que queda encerrada es esta que vemos acá en negro, ¿sí? Y básicamente lo que se puede hacer es que si nosotros tenemos un campo vectorial f que va a ir de R2 a R2, nosotros vamos a tener f, ¿sí?, en función de p y q, que ambas son funciones de x y de y, ¿sí? Y estamos hablando de un recito de tipo 1 o 2 contenido dentro de ese dominio, y este C sería su borde. ¿Me explico? Entonces, si D es nuestra región, C sería el borde de esa región, que sería delta D. Entonces, en ese caso, si queremos calcular el trabajo de esta fuerza a lo largo de este borde, ¿sí?, por eso cuando se cumplen esas condiciones, ese trabajo lo podemos calcular haciendo la integral, ¿sí?, evaluada en los bordes, o evaluada, digamos, en el intervalo de integración de D, de esa región, de las componentes de f, derivando la componente q por x, luego derivando la componente p por y, haciendo la resta, y luego diferencial x, diferencial y, evaluándola dentro del recinto. Hay una demostración, obviamente, para esto, pero nosotros nos vamos a centrar en su aplicación práctica. Entonces, dicho esto, vamos a aplicar cada uno de estos teoremas a cada una de las integrales que ustedes ven aquí a continuación. Por ejemplo, vamos a empezar con la primera. Nosotros tenemos la integral sobre la curva C de 3y diferencial x más 5x diferencial y, donde en este caso la curva se trata de la circunferencia x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Como ustedes pueden observar acá, es una circunferencia de centro 0, 0 y radio 1, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos que evaluar un poco las visiones o los puntos principales antes de empezar. Primero, esto expresa, tenemos que pensar en lo siguiente, ¿esto expresa una integral de trabajo? Bueno, la idea justamente es que la integral de trabajo parte de acá, de hacer f como una función p y q. Y nuestro diferencial de distancia, que lo habíamos puesto en la fórmula, en este caso estamos hablando del diferencial de x, diferencial de y. ¿Sí? O sea, básicamente ustedes toman un segmento, un vector cualquiera, ¿sí?, infinitesimal, y va a tener dos componentes, el diferencial de x y el diferencial de y. Entonces, en este caso, al momento de hacer el producto, ¿okay?, ustedes hacen la integral de trabajo, en este sentido, lo que van a tener es la integral de la componente p y q en producto escalar con diferencial de x y diferencial de y, lo cual, en este caso, llegan a la expresión finalmente p por diferencial de x más q por diferencial de y. De otra forma de expresarlo, ¿sí? Pero es importante esto porque si el teorema de Green se cumple y se cumplen las condiciones, ya identificando las componentes de f, directamente podemos aplicarlo sin mayores inconvenientes. Entonces, en este caso, ¿sí?, volvemos a identificar, fíjense, nuestro campo f vectorial va a estar dado por p, que en este caso es 3y, y q, que en este caso es 5x. ¿Okay? Entonces,
De aquí en más tenemos que calcular las componentes que nos piden. ¿Sí? Esto sería la componente P y esto sería la componente Q. De acá vamos a tener, por ejemplo, la derivada de Q respecto de X, que en este caso nos queda como 5. Luego la derivada de P respecto de Y, que en este caso nos queda como 3. Luego hay que parametrizar esta región, ¿sí? Porque no se olviden que lo que estamos haciendo es frente al círculo de centro 0, 0 y radio 1, ¿okay? En este caso sería esto mismo, estamos orientando el círculo en sentido contrario a las agujas del reloj y luego la región D, que sería la que está dentro del mismo. Entonces, en ese caso, nuestra región D, ¿cómo la tendríamos que expresar? Lo mejor sería expresarla en términos de coordenadas polares o cilíndricas, serían las más prácticas. Entonces, D, si nosotros estamos hablando que va a ser x al cuadrado más y al cuadrado menor a 1, ¿sí? Sin considerar el borde, o menor o igual si ustedes quieren incluirlo, en coordenadas cilíndricas, en este caso, haciendo la conversión, nosotros la conversión común era hacer x como r por coseno de phi e y como r por seno de phi y luego z considerándolo como z, teniendo en cuenta que para cualquier vector íbamos a tener las dos componentes, la componente del ángulo en este sentido, la componente en x y luego la componente en y. Entonces en este caso vamos a tener un ángulo que iba a estar, como la vuelta es completa, el ángulo va a estar entre 0 y 2pi. El radio, ¿sí? El radio en este caso es 1, entonces r va a estar comprendido entre 0 y 1. Y a esto habría que agregarle obviamente el jacobiano, la transformación, ¿no? O esto más adelante cuando hagamos la cuenta. Entonces, como se cumplen todas las condiciones del teorema de Green, venimos acá, ¿sí? Hacemos la aplicación, esto nos va a quedar como, recuerden ustedes, esto sería la integral sobre la región D de la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y evaluado en el recinto, diferencial X, diferencial Y, ya que esto nos va a quedar la integral entre 0 y 2pi para θ, entre 0 y 1 para r, Q de X que nos va a quedar 5, P de Y que nos va a quedar 3, luego el jacobiano de la transformación que en este caso es r, y luego tenemos diferencial r, diferencial θ, con lo cual la integral planteada queda como entre 0 y 2pi, entre 0 y 1, de 2r, diferencial r, diferencial θ. ¿Sí? Esta sería la expresión, después los animo a que lo calculen personalmente. Entonces, por ejemplo, en el segundo ejemplo que vemos acá, ¿cuál sería nuestra idea? Bueno, acá lo que tenemos es la otra función, pero la curva en este caso va a ser el segmento recto entre menos 2 y 0 y hasta 2 y 0, y esta parte que ustedes ven acá. Entonces, que es la parte superior del círculo a continuación. Vamos a hacer un pequeño dibujo. Sí, ya les digo, no hace falta que sea muy sofisticado porque la idea de esto es tener una noción un poco geométrica, espacial del problema, pero nada más. Entonces, por ejemplo, fíjense que acá nosotros tenemos, ¿no? En este sentido, el segmento está entre menos 2, 0, que es este punto, y luego tenemos entre 2, 0, que es la punta, y esta parte básicamente es una circunferencia de centro 0, 0 y radio 2, por eso está como 2 al cuadrado. Entonces, básicamente, parte del círculo es esta sería la parte superior a la que hace referencia al problema, y luego tenemos la parte inferior del segmento que une los dos puntos, menos 2, 0 y 2, 0. Entonces, para que el teorema de Green se pueda aplicar sin problemas, hay que orientar la curva en sentido antihorario, ¿sí? O sea, tenemos este trozo de este lado y luego la parte, digamos, del segmento que vaya en este sentido, ¿de acuerdo? Entonces, eso es la primera parte. Luego, tenemos la función la función f, ¿sí? Que en este caso f nos va a quedar en términos de, por ejemplo, xy y luego 2x al cuadrado, siguiendo con la línea que vimos antes. Acá tenemos las componentes p y q de cada uno, y luego vamos a hacer la derivada de q respecto de x, en este caso nos va a quedar 2 por x, bajando el 2 multiplicando, que esto nos queda como 4x, y luego p derivada respecto de y, que en este caso nos va a quedar como x a secas, ¿okay? Si queremos parametrizar esta región D, lo podemos hacer en términos de coordenadas polares, que serían un poco más prácticas. Entonces acá por ejemplo vamos a tener x como r por coseno de θ, vamos a tener ahí como r por seno de θ, vamos a tener a z como z, la verdad que no hace falta porque estamos en el plano, pero bueno, no hace falta, lo podemos poner de forma figurativa. Y en este caso vamos a tener que nuestra región D va a estar comprendida, si ustedes se fijan, r va a estar entre 0 y 2, que es el radio del círculo,
En cuanto al ángulo, acá a simple vista se ve que el ángulo está entre 0 y pi, por eso no hace falta hacer, digamos, ninguna demostración demasiado importante, ¿sí? Y luego, al momento de tener la parametrización, hacemos la cuenta de la resta entre la derivada de q de x y la derivada de p respecto de y, parametrizando esto e incluyendo el jacobiano de la transformación en función de r y de θ, que por definición siempre es r. Dejarlo planteado de esa forma, ¿no? Entonces esta integral de trabajo, en este caso, nos va a quedar como la integral entre 0 y 2 para r, la integral entre 0 y pi para θ. Después tenemos q de x menos p de y, que en este caso nos va a quedar como 4x menos x, por el jacobiano, que en este caso es r, diferencial θ, diferencial r. Como x en este caso es r por coseno de θ, y esta resta nos va a quedar como 3x, básicamente la cuenta va a quedar como entre 0 y 2, entre 0 y pi, de 3 por r coseno de θ por r por diferencial θ, diferencial r, ¿sí? Esto obviamente queda como 3r cuadrado coseno de θ, pero bueno, básicamente esa es la idea a la que ustedes tienen que apuntar. Por ejemplo, este otro caso, donde acá tenemos la función, ¿no? Pero ahora tenemos un círculo cualquiera, es decir, es un círculo que está centrado en un punto AB, ¿sí? Con un radio determinado, ¿sí? Distinto. Entonces, nada, acá lo que tenemos que hacer es plantear una expresión genérica para el mismo. Entonces, por ejemplo, acá supongamos nosotros tenemos el círculo, ¿no? En este sentido, centrado en AB con un radio determinado, y la idea es calcular el trabajo con la región incluida y todo. Entonces, bueno, ¿qué deberíamos hacer? Primero, como siempre, ¿no? Sacamos las coordenadas de f, o sea, hasta ahora f nos está quedando como e a la x por seno de y, y luego e a la x por coseno de y. Luego, haciendo las derivadas, q respecto de x, en este caso, esta derivada queda igual, e a la x por coseno de y. La derivada de p respecto de y, en este caso, está quedando como e a la x por coseno de y, ¿sí? Y cuando hacemos la cuenta de q de x menos p de y, que nos pide la integral de Green, si recuerdan la fórmula, en este caso, cumpliéndose todas las condiciones de la integral de Green, esto básicamente va a ser la integral sobre el dominio D de q de x menos p de y, diferencial x, diferencial y. Bueno, vete aquí que como ambas son iguales, son e a la x por coseno de y en ambos casos, lo que va a ocurrir es que obviamente estamos integrando respecto de 0, ¿sí? Y una integral que es respecto de 0, en este caso claramente nos va a dar 0. Así que listo, este problema o este punto ya está resuelto. Vamos a ver el caso siguiente, donde en este caso tenemos que la fuerza que vamos a considerar es esta, ¿sí? Y el segmento a considerar es el siguiente. Vamos a tener un círculo centrado acá entre, centrado acá en 0, 0 y de radio 2. Digo yo leyendo, digamos, el enunciado, ¿no? Después, ¿qué es lo que vamos a tener? Que del círculo no vamos a usar todo, así que vamos a usar un pequeño relieve acá. Vamos a tener algunos puntos en particular, por ejemplo, ¿no? Uno de los puntos es el 2, 0, que es uno de los puntos que hay que tener en cuenta. Después tenemos el raíz de 2, otro de los puntos, ¿sí? Y luego nosotros vamos a tener el segmento de recta, ¿sí? Desde esto hasta el 0, 0 y desde el 0, 0 hasta el 2, 0. Con lo cual, en realidad la curva vendría a ser algo así, ¿no? Vendría a ser esto, este segmento y todo esto, ¿no? Bueno, vamos a proceder a hacer lo mismo de siempre. Vamos a orientarla en sentido antihorario, así como ustedes están viendo a continuación. Y lo que está dentro es efectivamente la región D que vamos a tener que parametrizar, ¿no? Entonces, acá lo bueno que tenemos es que es lo siguiente. Primero, D nosotros podemos parametrizarla en términos de el ángulo, ¿sí? Entonces, pensemos de la siguiente forma. Nosotros tenemos un radio, si estamos hablando de un círculo de centro 0, 0 y radio 2, eso nos quiere decir que el radio R va a estar entre 0 y 2. ¿Me explico? Entonces eso sería un punto a tener en cuenta. Después, ¿qué pasa con el ángulo? Por lo que se ve acá, esta porción de pizza, si ustedes quieren verlo de alguna forma, está entre 0, que sería digamos, el segmento basal, y luego este que está sobre raíz de 2, raíz de 2. Lo cual hace pensar que esta recta está sobre, o que este punto está sobre la recta y igual a x. ¿Esto por qué? Porque básicamente las dos coordenadas son iguales. De última, si sabemos
o si no es otra vez esa recta, pues con la fórmula de la recta dependiente y ordenada al origen lo calculamos, no hay problema. Pero para que se entienda un poco la idea. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el ángulo que tiene este punto? Bueno, nosotros estamos hablando de un triángulo rectángulo, ¿sí? Que acá tiene, fíjense, hipotenusa 2, porque es la distancia al radio, que es el círculo que viene siendo la misma de siempre, y después los catetos con raíz de 2 en ambos casos, ¿no? Entonces, el ángulo en este sentido va a ser, ¿sí?, entonces acá lo que vamos a tener es que la tangente o la tangente del ángulo, en este caso que nos queda cateto opuesto sobre cateto adyacente, raíz de 2 sobre raíz de 2, que es 1, con lo cual el ángulo va a ser el arco tangente de 1. En este caso esto nos va a dar 45 grados, o lo que es lo mismo pi sobre 4. Por ende, lo que vamos a tener es que θ va a quedar entre 0 y pi sobre 4, ¿de acuerdo? Entonces ya ahí tenemos la región bien. Cuando hacemos el cambio de coordenadas vamos a tener a x como r por coseno de θ, a y como r por seno de θ, ¿sí? Por lo tanto el jacobiano de la transformación, en este caso si ustedes hacen las cuentas y calculan las derivadas parciales nos va a quedar r, pues no hay demasiada variación. Si vemos las componentes de bf vamos a tener la componente p, luego la componente q en forma vectorial, con lo cual hay que calcular las derivadas que nos pide el problema. La derivada de q respecto de x en este caso va a ser y al cuadrado, porque derivamos respecto de x, y luego la derivada de p respecto de y, en este caso nos va a quedar como 2y menos x al cuadrado, si mal no hicimos las cuentas. Entonces al momento de hacer la resta entre estas dos, esto lo que nos va a quedar va a ser y cuadrado menos 2y más x al cuadrado, ¿sí? O lo que es lo mismo, x al cuadrado más y al cuadrado menos 2y. Si quisiéramos escribir la integral completa, ¿sí?, deberíamos incluir el jacobiano y hacer la transformación, con lo cual, teniendo en cuenta que x al cuadrado más y al cuadrado por la identidad trigonométrica nos queda como r cuadrado, menos 2y, a lo que hacemos es reemplazar acá donde te aparece r seno de θ, incluyendo el jacobiano y todo, básicamente lo que vamos a tener es lo siguiente. Entonces en este caso, la integral nos va a quedar como la integral entre 0 y 2 para r, luego la integral entre 0 y pi sobre 4 para θ, q de x menos p de y, que es esta expresión, x al cuadrado más y cuadrado, que queda como r cuadrado, menos 2 por y, que en este caso es r por seno de θ, todo esto multiplicado por el jacobiano, todo esto diferencial θ, diferencial r. Y esa es la expresión final de este caso. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.